Vamos a estudiar hoy la clase número 4 se titula ¿Cuál será el fin de los que no obedezcan al Evangelio? Sin antes recordarles a todos los que han estado escuchando las clases anteriores, es importante tener el contexto, la secuencia de todo esto, y ya hemos visto acerca de qué es el Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje primario que debemos obedecer? Y los ejemplos bíblicos de los que obedecieron al Evangelio en las páginas del Nuevo Testamento, que confirman la importancia de hacerlo. Sin embargo, hoy vamos a estar meditando acerca de cuál será el fin de los que no obedezcan al Evangelio. Por supuesto que esto tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia, sea buena o mala. Y no es la excepción de que toda persona que no obedezca, que decida no obedecer, que rechace, que rechace el evangelio, la obediencia al evangelio, no lo dude que esto traerá severa consecuencia. Por eso vamos a estar meditando en este mensaje, en esta clase, qué dice la Biblia acerca de cuál será el fin de los que no obedezcan al Evangelio. En esto vamos a estar meditando. Para eso quiero invitarlos a que si tienen la Biblia a la mano puedan confirmar, puedan corroborar, puedan escudriñar lo que vamos a estar meditando aquí en los textos sagrados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, especialmente vamos a leer los versículos 17 y 18. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ahí viene la pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? ¿Y si el justo con dificultad se salva? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a tomar muy seriamente esta pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Recuerden, es el título de este mensaje. ¿Qué dice la Biblia? Sin antes meditar de que la Biblia enseña que Dios nos está llamando a tiempo. Y Dios nos llama por medio del Evangelio. Por eso es importante que consideremos este mensaje poderoso. Dios nos llama por medio del Evangelio. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Voy a leer en esta versión. Dice lo siguiente. A través de las buenas noticias que les hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación. Esto es así para que compartan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A través, miren bien, a través de las buenas noticias que les hemos enseñado, Dios los ha llamado a la salvación. En otras palabras, ¿de qué manera Dios nos llama? ¿Cuál es el medio que Dios está usando para llamar, para hacer un llamado a las personas a que vengan a la obediencia? Estamos viendo aquí claramente que a través de las buenas noticias. Esa palabra buenas noticias se refiere al Evangelio en otras versiones. Es precisamente
el Evangelio, las buenas noticias. Y a través del Evangelio es de cómo Dios está llamando. Por esa razón es que cuando se predica el Evangelio, en otras palabras, Dios está haciendo un llamado a las personas. De esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque como dice Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Cuán importante es comprender que el poder para la salvación se encuentra en el mensaje y no en el mensajero, sino en el mensaje, en el evangelio, en la buena noticia que éste contiene. Por esa razón que todo aquel pensamiento, argumento, idea de que Dios puede hacer un llamado de otras formas no estaría acorde a la voluntad de Dios expresada en estas escrituras. Porque aquí se nos está diciendo muy claramente que el medio que Dios usa para llamar, para hacerle un llamado, es el Evangelio. Y eso concuerda con otras escrituras que dicen que cómo van a invocar si no creen y cómo van a creer si no han oído y cómo van a oír si no hay quien les predique. Pero ¿qué cosas tienen que oír? El Evangelio. Porque ahí está el poder. Ahí está el poder de Dios para la salvación. Efesios capítulo 3 verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio. ¿Por medio de qué? Por medio de que nosotros, que no somos judíos, por medio de que nosotros los gentiles podemos ser coherederos, podemos ser miembros del mismo cuerpo, podemos ser copartícipes de las promesas de Cristo. ¿De qué manera uno puede llegar a ser participante de todas las bendiciones espirituales? Otra vez, la palabra de Dios dice, por medio del Evangelio. Este es el mensaje, quien tiene el poder para salvar. No podemos dejar de predicar el mensaje, quien tiene el poder para salvar. Por eso Jesús fue muy enfático al decir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aunque hemos visto que el Evangelio involucra todas las enseñanzas de Jesús en las páginas del Nuevo Testamento, sin embargo, hay un mensaje primario, como ya también lo vimos, y es ese mensaje primario que debe ser obedecido. Debe ser obedecido. Y después seguimos obedeciendo las otras cosas que el Evangelio nos demandan. Pero podemos empezar con lo básico, con lo fundamental. Pero ¿quién nos hace el llamado a nosotros? ¿Quién nos hace el llamado? Dios, ¿a través de qué? A través del Evangelio. No existe otra forma para que hoy en día Dios pueda hacer el llamado a una persona. Porque ¿cómo puede estar tan seguro que Dios le hizo un llamado por otro medio si la Biblia, la palabra de Dios, no lo autoriza, no lo dice? Y sobre todo, cuando el llamado que le han hecho no va acorde a la doctrina, al Evangelio de Jesucristo. Con más razón hay que dudar que este no es el llamado verdadero. El llamado verdadero viene cuando el Evangelio está tocando la puerta de tu corazón. Este es el verdadero llamado de Dios, que está en el Evangelio como medio para ese fin. Esto es muy importante de saber porque
El apóstol Pablo tuvo una experiencia maravillosa antes de venir a ser participante, antes de venir a ser coheredero, miembro del cuerpo de Cristo, antes de venir a gozar las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo tuvo una experiencia en que se le apareció el Señor Jesús y él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, vete a Damasco. Vete a Damasco y se te dirá lo que debes hacer, porque era necesario que el Evangelio hiciera su trabajo en hacerle el llamado para que viniera a formar parte del cuerpo de Cristo. Era necesario, fue indispensable. Jesús no violó, no contradijo lo que él mismo dijo que hay que ir a predicar, el Evangelio. El Señor pudo haberle dado un pase directo a Saulo de Tarso, quien fue Pablo, diciéndole en ese momento que sus pecados eran perdonados, habiéndole él mismo, o más bien Jesús pudo haberle hecho esa obra extraordinaria de salvarlo sin necesidad de haber oído el Evangelio. Pero Jesús no contradijo las enseñanzas que él mismo nos ha dejado. Lo que sí le dijo es, vete a Damasco y allá se te dirá lo que debes hacer. Y en Damasco había un discípulo que le enseña lo que tiene que hacer, pero ese mensaje es precisamente lo que él mismo después, porque Pablo después dice a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque él descubre que el poder para salvar está en el Evangelio. Y es precisamente lo que nosotros hoy estamos haciendo al compartir el Evangelio con ustedes, es precisamente para que el Evangelio se encargue de seguir haciendo el llamado a los diferentes corazones que aún aquí no se han arrepentido, no han entregado su vida a Cristo, no han venido a la obediencia de la misma. Y no solo los que están aquí en esta plataforma, sino los que por medio de Facebook nos ven y nos escuchan. Recuerde, el Evangelio le está llamando. Y Dios no ha hecho una elección arbitraria e incondicional. No, Él quiere que todos se salven. Sí, porque luego surge otras ideas de que, ¿por qué entonces no todos tienen las mismas oportunidades? Si es el Evangelio quien hace el llamado, ¿por qué no todos son llamados? ¿Por qué no todos son llamados? Y es ahí donde se empieza a especular, a crear ideologías de que no será que Dios está haciendo acepción de personas y que nada más va a elegir a ciertas personas y a ciertas personas no los va a elegir. Como que si fuera una elección arbitraria, caprichosa, parcial, injusto. Pero déjeme decirle esta buena noticia, que lo que Jesús dijo es id a todo el mundo y predicar el evangelio, a toda creación. El Señor no hace acepción de personas. Por eso su voluntad es que el evangelio sea predicado a todos para que todos reciban el llamado de Dios. Por lo tanto, Dios no está haciendo una elección arbitraria. Eso es un argumento que contradice la voluntad de Dios, porque sería muy injusto. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 2:4? El cual quiere que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean que sean salvos, toda la humanidad. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el problema? El problema es que no todos quieren.
No es que Dios no les esté haciendo el llamado, sino el problema es que muchos no quieren obedecer o rechazan el llamado. Ese es el problema. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros o en muchos de los que aún no han recibido o más bien no han aceptado el Evangelio. Porque el Evangelio los está llamando, pero ellos rechazan, no lo aceptan, no lo obedecen. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere que todos se salven. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón, dice la Biblia, por el cual el Señor aún no ha venido a darle fin a este mundo. ¿Cuál es la razón por el cual Él no viene? ¿Porque está retardando su promesa? No, Él no lo está retardando, sino que Él es que paciente. ¿Y por qué Él es paciente? Porque no quiere, mire lo que dice este texto sagrado, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno perezca porque lo que vamos a ver aquí en este mensaje, en esta clase, acerca de cuál es el fin de los que no obedezcan el Evangelio, es precisamente lo que Jesús dice aquí a través de su palabra, que Él no quiere que ninguno sufra la consecuencia, el fin que tendrá los que no obedezcan. Por eso Él ¿Qué pasa? dice, por eso Él dice que es paciente, tan paciente que no En quiere Estados que Unidos, ninguno si se te perezca. ponen las No noticias quiere para que el ninguno narcoterrorismo perezca, y no mujer, quiere que excelentes ninguno noticias para sufra, México. Estados no quiere que ninguno sufra el castigo que merece los que rechazan el llamado. Así que estamos viendo en primer lugar que Dios nos llama por medio del Evangelio. Este es el medio que Dios dejó. No espere de otra forma, porque es donde el enemigo, el destructor, el diablo, es donde se aprovecha. También él haciendo su llamado de otras maneras y y haciéndole creer a muchas personas que viene de parte de Dios, cuando en realidad no lo es, porque contradice a la voluntad del mismo, a la voluntad del Señor. Por esa razón, estamos aclarando que el Evangelio es el medio y que Dios quiere que todos se salven, no solamente una o ciertas personas particularmente. Dios no está haciendo una elección arbitraria, sino Él está haciendo un llamado general. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no todos quieren. No todos quieren. Dios quiere que todos, pero no todos quieren. Dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cada vez uno se hace esa pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿O quién va a creer a este anuncio? Y cada vez surge esta pregunta porque tal parece que son menos, cada vez menos las personas que obedecen. Una cosa es oír, pero otra cosa es obedecer. Entonces, el problema es que no todos quieren porque no todos obedecieron al Evangelio. Este texto sagrado no dice, mas no todos son llamados, no dice, mas no todos fueron elegidos arbitrariamente. Eso no dice. Eso ha sido un invento
de algunos hombres haciendo creer a muchas personas que no te apresures en venir a Cristo, espera tu tiempo, espera tu llamado, Dios lo hará cuando Él quiera y cuando Él quiera vas a venir y si nunca vienes a Cristo no hay problema porque tú no estabas en la lista y ya estás perdido por la eternidad. Así de fácil. Y uno dice, pues, qué injusto, qué injusto. Pero la realidad es que Dios no es injusto. Es el hombre quien ha tergiversado el evangelio para engañar, para hacer creer a la humanidad otra cosa que Jesús nunca dijo. Pero estos son ministros de Satanás, no crea que son ministros de Jesucristo. Por esa razón estamos aquí corroborando nosotros la palabra de Dios porque la realidad es que no todos obedecieron. No es que With no mommy todos damage. Let fueron take care of llamados your y heart. no es que no todos hayan sido elegidos arbitrariamente, sino que no todos obedecieron. ¿Y por qué no obedecieron? Porque no quieren, rechazan, rechazan, no lo aceptan. Entonces, esta es la triste realidad. Vamos avanzando para meditar en el segundo punto. ¿Qué significa obedecer el Evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que este significa? Bueno, déjeme explicarle de una forma breve que obedecer el Evangelio en su primer paso es obedecer el plan de salvación. El Evangelio tiene un mensaje primario, como lo vimos en una de las clases anteriores, y ese mensaje primario involucra, incluye este plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Oír lo que muchos están haciendo en este momento, oír el Evangelio, pero no es suficiente oír. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y hay que bautizarse como también lo vimos en una de las clases pasadas. Solo estoy haciendo un breve resumen del plan de salvación del Evangelio, porque haciendo esto, usted estaría obedeciendo al Evangelio. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Quiero que medite conmigo donde dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Habéis obedecido de corazón. ¿Pero qué cosa? Aquella forma, no muchas formas, hay una sola forma. Esa forma de doctrina, de enseñanza, se refiere al Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el contexto dice el versículo 3 de Romanos 6, 3 y 4, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nótese bien. ¿No saben esto? Dice el apóstol Pablo, que los que han sido bautizados en Cristo han muerto con Cristo, han sido sepultados con Cristo y han resucitado con Cristo. Y es precisamente esto lo que se considera como el mensaje primario del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y nosotros hacemos una semejanza de lo que Cristo hizo. Y esa semejanza de morir y de ser sepultado y de resucitar, lo hacemos precisamente cuando obedecemos este que se llama bautismo. Pero obviamente que para llegar al bautismo es porque ha oído y lo cree y porque está arrepentido y porque está dispuesto a confesar. No pudiese ser bautizado sin antes haber oído. Hay quienes lo hacen al revés. Primero los bautizan. Ya cuando ya están grandes empiezan a oír, luego empiezan a creer, luego empiezan a arrepentirse y así desordenadamente. Este no es el plan del Señor. Este no es el plan del Señor.
El plan del Señor es que empiece en el orden correcto, empezar a oír. Y muchos de ustedes aquí en la plataforma han estado oyendo el Evangelio una y otra vez. El Evangelio sigue llamando y llamando una y otra vez. Por lo tanto, si usted decide obedecer este plan, que no es un plan imposible, muchas veces el hombre lo hace imposible. Hay quienes dicen, no, es que se me hace muy difícil o hasta imposible. Pero esa es la perspectiva del hombre cuando no quiere obedecer. Pero cuando uno toma la decisión, porque la obediencia es una decisión, entonces verá que este plan es un plan sencillo, pero muy importante, pero es un plan sencillo. Así que considerando que obedecer el Evangelio significa obedecer este plan de salvación, porque también sería mentirle, estimado, sería mentirle al decirles que con solamente oír es suficiente. Y quedarnos con solamente oír y oír y oír y con eso es suficiente. Sería engañarlos. O sería engañarlos decirles que con solo creer es suficiente. No estaría dando un plan de salvación completo como el Evangelio lo requiere y lo demanda. Por eso es que estamos aquí estudiando cuidadosamente para enseñar algo completo y realmente la persona cuando decide obedecer este plan lo haga consciente, pero lo haga de manera completa. Así que después de obedecer este plan, ¿qué más falta? Esa también es una muy buena pregunta. ¿Qué tengo que hacer si yo decido obedecer ese plan de salvación? Y estoy hablando para aquellos quienes aún no lo han hecho. Y aún para aquellos que aunque ya hayan sido bautizados, como lo vimos en la clase anterior, pero no lo hicieron de la manera bíblica, de la manera correcta, con el propósito del cual estamos viendo aquí que debe ser, entonces, si toma la decisión de hacer y de obedecer este plan bíblicamente hablando, ¿qué hay después de? ¿Qué más faltaría después de? Bueno, déjeme decirle que obedecer el Evangelio en su primer paso es obedecer este plan. Este plan que hace que una persona pueda ser participante de las promesas de Jesús, hace que se convierta en un discípulo de Cristo. Esto te ayuda en poder ser agregado al cuerpo de Cristo. Y eso ya es un gran paso sumamente importante, a que estar sin Cristo, a que estar sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero una vez que te conviertes a Cristo por medio de este plan de salvación, ¿qué hay de más? ¿Qué hay después? Bueno, luego de obedecer el plan de salvación, debe perseverar en las enseñanzas de todo el Evangelio. ¿Qué hay después? Seguir perseverando. Seguir perseverando en todo lo que el Evangelio nos enseñe, nos mande. Por eso Pablo le dice a los Corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1, Pablo les dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Por eso es importante saber esto. Para los que ya obedecieron el plan de salvación, ya dieron un gran paso muy importante.
Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 15:1? Hay que seguir ¿qué? Perseverando. Hay que seguir perseverando en ese mismo evangelio que hemos recibido. Por lo contrario, dice la palabra, han creído en vano. No va a servir de nada. Por eso es bueno saber ambas cosas. Primero, debes obedecer el plan de salvación para convertirte a Cristo y una vez estando con Cristo, perseverar en el mismo evangelio. Por lo contrario, todo sería en vano. Esto es lo que significa obedecer el evangelio. Que primero comiences una vida con Cristo, que vengas a Cristo, que te conviertas a Él, que vengas a formar parte de su cuerpo, que vengas a ser participante de las promesas, que vengas a tener esperanza de vida eterna. Y una vez estando adentro, tienes que perseverar, porque a veces pasa que muchas personas cuando están escuchando y aún no se convierten, son muy puntuales, siempre están bien atentos, dispuestos, pero nomás se convierten a Cristo y ya no los vuelve uno a ver. Y uno dice, ¿y qué va a pasar con los tales? Si ya obedecieron una parte del Evangelio, el plan de salvación del Evangelio, pero ¿qué va a pasar si ya no perseveran? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya recibieron el Evangelio, ahora ¿qué tienen que hacer? Perseverar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no retienen la palabra que os he predicado, si no lo retienen, obviamente no son salvos. Si lo retienen, son salvos. Y si no, creyeron en vano. Por eso es importante aclarar esto para que sepa que al obedecer el plan es muy importante. Te convierte a Cristo, te hace participante de las promesas, pero ¿qué hay después? ¿Qué hay de más? Bueno, perseverar. ¿Qué dijo Jesucristo muy claramente en Mateo 28, verso 19 al 20? Jesús cuando comisiona en ir a predicar este poderoso mensaje de salvación, dijo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y alguien dirá, pues eso ya lo hice, ya lo realicé y cree que ese es el todo. No, ¿qué dice el versículo 20? ¿Qué hay de más? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días. Jesús dice, vayan a predicar el evangelio. Obviamente que los que obedezcan el plan de salvación, que es donde está incluido el bautismo, se convierten en discípulos, se hacen discípulos, pero una vez que se hacen discípulos de Cristo, le van a enseñar que guarden todas las cosas. Y obviamente, para poder enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado, es un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo espiritual, de madurez. Porque toda persona que obedece el plan de salvación empieza una nueva vida con Cristo y como toda nueva vida empieza como un bebé y tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y por esa razón dice el Señor, que hay después de que guarden, que aprendan, que practiquen todas las cosas que os he mandado. Y por eso vamos a seguir enseñando los mandatos del Señor después de, para que los discípulos vayan conociendo, vayan aprendiendo y las vayan cumpliendo. Y de esta manera nos mantenemos perseverando en el Evangelio.
Y quizás la muerte nos sorprenda o la venida del Señor y quizás no terminemos de cumplir todos los mandamientos porque estamos en un proceso después de, sin embargo, tenemos una ventaja grande. Una, ya estoy con Cristo y dos, me encontró perseverando en el Evangelio, que estas son las condiciones que significan que estuve obedeciendo el Evangelio. Obedecí y estoy obedeciendo el Evangelio. A diferencia de que muchos ni lo han obedecido, no están todavía en Cristo y ni siquiera están perseverando en la misma. Entonces, es bueno saber lo que significa obedecer el Evangelio, como lo hemos estado viendo aquí. Sin embargo, ¿cuál será el fin de los que no obedezcan? ¿Cuál será el fin de los que no obedezcan el Evangelio? Déjeme darle el fin de manera clara y directa. El fin es el castigo eterno en el infierno. No hay más y no lo vamos a adornar. El fin es el castigo eterno en el infierno, aunque sea una frase que no querramos escuchar. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y a ustedes que sufren, les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Para qué? Verso 8. Para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor un día volverá, no solo para recompensar a los que están en Cristo y perseverando en Cristo, sino también para castigar a los que no obedecen al Evangelio. ¿Y qué tipo de castigo tendrán los que no obedezcan al Evangelio? Dice el 9, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Destituidos totalmente de la gloria de Dios, lejos de Dios, sufriendo el castigo de la destrucción eterna. Hay quienes quieren pintar esto de otra manera, diciendo que quizás haya un castigo, pero momentáneo, temporal. No se preocupen tanto. Si no obedecen el Evangelio, no se preocupen tanto. El castigo va a ser tan insignificante que no va a durar mucho tiempo y por lo tanto no se preocupen. Hay quienes quieren minimizar la consecuencia, pero el Evangelio dice que el Señor un día vendrá para castigar a los que no obedecen. Y hay quienes dicen, no, es que el Señor no castiga. La Biblia dice que Dios al que ama lo castiga, lo disciplina. Ahora, ¿cuánto más no van a merecer un castigo los que hayan rechazado el poderoso mensaje de salvación que es el Evangelio, donde se habló del grande sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que hayan tenido ese, esa ingratitud de no corresponder al sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pisotear la sangre de Cristo, rechazar ese grande sacrificio? ¿Creen que eso no merecerá castigo? Sí, por supuesto. ¿Y qué clase de castigo? La misma que el diablo tendrá. No va a haber otro tipo de castigo.
No es de que el Señor diga, para los que estuvieron escuchando el Evangelio, pero como no aceptaron, van a tener un castigo menos doloroso porque como quiera escucharon. No, no va a ser así. No va a ser así. El mismo castigo que merece el diablo y todos sus seguidores, todos sus aliados, es el mismo castigo quien merece o que merece la persona que no obedece al Evangelio, como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay otro lugar. Por lo tanto, hoy el Evangelio, una vez más, le está haciendo el llamado que venga a Cristo, obedezca el plan de salvación y después de obedecer el plan de salvación, persevere en el mismo Evangelio hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Porque muchos ya obedecieron el plan de salvación, pero no están perseverando. Otros definitivamente no tienen ni siquiera el interés de oír el Evangelio. Están muy lejos de la obediencia porque Romanos 10 dice que para invocar hay que creer, para creer hay que oír, para oír se necesita que alguien nos predique. Hay menos esperanza de obedecer si no estamos oyendo. Pero qué bueno es que ustedes aquí, muchos de los que están aquí, qué bueno que ha tomado la disposición de oír. Eso ya es un gran paso importante. No es el todo, pero no se pierda la oportunidad de entregar su vida a Cristo porque el Evangelio lo está llamando. Cristo lo está esperando. Convierta su vida a Cristo, hágase un discípulo de Cristo y después de se le enseñará todas las cosas que Él manda. Y eso implica un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de madurez. Lo importante es que ya vamos a estar dentro y si el Señor viene o la muerte nos sorprende, hay esperanza. Que un día vamos a estar gozando las promesas de Jesús en un lugar maravilloso y glorioso, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, eternamente y para siempre. Por lo contrario, el que no se inscriba en el libro de la vida, obedeciendo el Evangelio, va a ser lanzado al lago de fuego a sufrir un castigo, no por 1000 años, un castigo eterno. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su fina atención y no olvide que Dios sigue llamando y no olvide lo que significa obedecer, porque la consecuencia es muy dura y creo que nadie de los que estamos aquí quisiera ni siquiera imaginarla, mucho menos vivirla. Sin embargo, la decisión está en sus manos. ¿Quiere venir a Cristo? ¿Quiere obedecer el plan? Podemos ayudarle.